Él es uno de los principales impulsores del dominio .cat en España para toda la comunidad de catalanes. Nos gustaría, Amadeu, que nos hablaras un poco de esta experiencia tuya como impulsor de este dominio. Sí, la primera es para decir que no solo es el .cat para los catalanes en España. .cat es un dominio lingüístico y cultural, porque no es para la gente que habla catalán. No, es para la gente que se comunica en catalán en internet, que es diferente. Pero hay catalanes que no lo utilizan tan a menudo porque por trabajo están siempre utilizando el inglés o prefieren tener su web en cualquier otro idioma. Yo que sé, son profesores de árabe y lo tienen en árabe, por decirlo así, ¿no? Y en cambio hay otras entidades o empresas que no son catalanes, pero que tienen servicios en catalán, por ejemplo Google, que también tiene Google.cat y no son catalanes. No es catalán en sentido estricto, no es territorial, va para todos los territorios de habla catalana, que además están mayormente en España, pero también en Andorra, Francia, Italia. Entonces la experiencia fue complicada porque es un tipo de dominio que no existía y por tanto, como todo lo desconocido, no se entendía y creaba reticencias, pero a nivel de funcionamiento ha sido realmente un gran experimento. Es decir, el .cat tiene requisitos bastante estrictos de uso, que permite el registro, pero si no usas el dominio para comunicaciones en catalán o lo utilizas para simplemente parking sites o para, yo que sé, página en venta, etcétera, pues el registro va a bloquear el uso del dominio, porque no quiere tener este tipo de dominios en su base. Entonces, a partir de aquí, lo importante es que se han registrado 35.000 nombres de dominio, que no es mucho, pero en América Latina veríamos que la mayoría de CCTLDs, por ejemplo, pues están por debajo de esta cifra o justo allí, pero sobre todo ha creado muchísimos documentos. Pero la gran victoria del .cat es que ha creado nuevos contenidos en catalán, que era la opción, era la finalidad. Y por ejemplo ahora, pues, haciendo las búsquedas con los criterios de Google, para entenderlos, que no son perfectos, pero dan indicación, hay más contenidos en catalán en .cat que en .com. Después de tantísimos años del .com. Es decir, que no simplemente es que la gente ha migrado sus contenidos, sino que han aparecido nuevas actividades y nuevos intereses. Y en este sentido, por ejemplo, al principio, cuando esto se podía contar, porque se preguntaba, más del 30% de la gente que registraba .cat no tenía ni dominio, ni siquiera URL, es decir, ni siquiera tenía una página en Blogspot o nada que se pudiera parecer. Y en este sentido de promoción de la lengua y también promoción de la identidad, evidentemente, pero sobre todo con este centro lingüístico, pues todos los que hemos participado en algún momento estamos muy satisfechos de la experiencia. Y es un punto de partida también para la internacionalización de otros dominios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en nuestro caso en México, que en algún momento dado podamos tener dominios en náhuatl o en alguna otra lengua, ¿no? Y a nosotros nos encantaría, además, tanto desde .cat como con la empresa que trabajo yo, nos encantaría ayudar incluso financieramente a estas lenguas que tienen un problema de visibilidad. Por ejemplo, el .cat, el problema que tiene no solamente es dar una identidad a la gente que dice el catalán o clasificarlos, por decirlo así, también es un problema de visibilidad. Es decir, la gente mira el mapa de España y aquí se habla español, y es verdad, pero nosotros hablamos, nuestra lengua es el catalán, también hablamos español. Pero no, la gente no va a hacer servicios, no va a traducir páginas, no va a traducir software para algo que no ve y que no conoce. Como yo, muchas lenguas que se hablan en México, en América Latina, pues más allá del quechua y del aymara y del guaraní, prácticamente en Europa nadie conoce ninguna lengua que no sea el español, el portugués, el francés y el inglés en el Caribe, sobre todo. Entonces, en este sentido, el .cat hizo algo que rompió la lógica. Y la lógica anterior era, por un lado, el pasaporte, CCTLDs, que está muy bien. Por otro lado, la cartera, .com. Eso significa .com o para no, sin ánimo de lucro, .org, o para una profesión, .pro, .mobi, .aero, .museo. Es decir, actividades que tienen, actividades profesionales, digamos. El .cat dice, no, nosotros no somos ni la cartera ni el pasaporte, que está muy bien, ponemos el diccionario encima de la mesa. Los agrupamos como criterio por el criterio lingüístico. Pero además esto ha dado otras ideas. Hombre, si este tipo de comunidades de intereses se pueden definir, también podemos hacerlo, por ejemplo, para las ciudades, que no son ni estados, ni es actividad económica, son comunidades offline que existen, pero que también online tienen sentido. Entonces, yo creo que el .cat ha abierto un poco los ojos a la gente, es decir, no hace falta que pensemos solo en de qué trabajo, o qué pasaporte tengo, sino a mí qué me interesa. Yo ¿qué intereses tengo? Tengo intereses culturales, tengo intereses deportivos, profesionales, personales, ideológicos. Por tanto, yo puedo hacer este tipo de cosas. Desde el punto de vista de las lenguas, lo importante es lo siguiente. No es tener muchos dominios, mucha habilidad. Es el problema. Las lenguas que no tienen prestigio social tienden a desaparecer. Si no tienen acceso a la televisión, a la escuela, a la radio o a internet hoy en día, que es tan importante como la televisión, la radio, la prensa, la escuela ha sido hasta ahora. Todo esto es importante, pero internet también. Entonces, el .cat, por el solo hecho de existir, a la gente
que habla catalán le da la impresión, como decimos nosotros en Europa, que juega la Champions League, que no juega en segunda regional, que juega las World Series, y que es capaz, con una lengua que no tiene un estatus político internacional, en cambio en Internet está al máximo nivel. Y eso es lo que ayuda a que la gente cree cosas, el sentir que eso es aceptado socialmente. Que no es aquello, yo hablo catalán en casa, pero debo utilizar el español o el inglés en Internet, porque claro, el catalán no sirve para Internet. Entonces, esto de que la gente se convenza de una forma tan visible como un dominio, de que está en la primera división, de que sirve, es lo que ha conseguido crear nuevos dominios. No opciones concretas del registro, sino esta percepción social de, podemos hacerlo también, ¿no? Entonces, por eso digo que para este tipo de lenguas es muy importante, porque muchas de ellas perdieron la revolución industrial, por decirlo así, la imprenta, el acceso a la escuela, no tienen radios o televisiones, perdieron la batalla de la radiodifusión. En cambio en Internet hay sitio para todos. Tú no tienes que poner una antena para quitar otra, no tienes que quitar una escuela para poner otra, o no tienes que quitar, no tienes que dar una licencia de las muy pocas o muchas que haya para dar una radio. Aquí cabe perfectamente un punto MX que es para los mexicanos, en la lengua que quieran, para la actividad que quieran, porque es lo que son, no lo que hacen, o cómo hablan, pero también las mismas personas de otra perspectiva. Yo tengo un .com, o tengo un .lat en su momento, o tengo un .museum, porque soy un museo de antropología, o tengo un cualquiera de las lenguas que se puedan hablar, o grupos de ellas. El problema es la viabilidad económica, evidentemente. Es decir, el juego de los registros es caro. ICANN lo hace más caro de lo que sería necesario, pero también es comprensible que hay unos requisitos fuertes de estabilidad financiera y económica, pero no queremos que Amadeu tenga una idea para el .cat y al cabo de 2 semanas diga, ay mira, me he aburrido y no funciona, no podemos pagar las facturas de luz, ¿no? Y de internet y cerramos. Eso es muy malo para todos. Bueno, es un juego caro, pero creo que es un juego interesante y estoy seguro que van a venir bastantes más lenguas. El problema es que de momento vienen lenguas de países desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen algunas industrias culturales más o menos fuertes detrás que pueden pagar el proceso. En cambio, lenguas claramente minoritarias en América Latina, en África, en Asia, van a tener mucho más dificultad para pagar esta fiesta tan cara que es los dominios del ICANN. En una o dos palabras, ¿qué te llevas de este encuentro en la Ciudad de México? Del encuentro, que ha estado muy bien organizado, ha sido una reunión muy provechosa. Para los que han venido, sobre todo para nuevos dominios, un poco frustrante porque las noticias es más retraso. Pero en cambio, por ejemplo, ha habido la reunión at large de los usuarios, que ha sido un gran éxito, en el que pocos creíamos, es decir, pocos creíamos en la capacidad de hacer algo y de que fuera razonable, y que no estuviera allí peleando sobre cosas marginales, porque en el pasado ha ocurrido así. Y en el pasado, at large, los usuarios han tenido una muy buena leadership, pero no había nada detrás. Y por una vez hemos visto que detrás hay organizaciones en América Latina, en Europa, etc. Esto en cuanto a la organización del meeting. En cuanto a la ciudad, una enorme sorpresa. Yo siempre he dicho que a mí me dan horror las ciudades de más de 5 millones de habitantes, porque son un caos y la gente es muy agresiva por el estrés del tráfico, etc. México es mucho más grande que esto, Ciudad de México, y no tienes la impresión de que sea una ciudad estresante como es Los Ángeles o Sao Paulo, o Buenos Aires, por poner ejemplos mismos en América. Y en ese sentido, me ha sorprendido la amabilidad de la gente en la Ciudad de México. Yo he estado en otras partes de México, como Monterrey, pero es otro tipo de ciudad. Pero en una ciudad tan grande, que haya tantos parques y que la gente sea capaz de todavía sonreír tranquilamente y no darte empujones por la calle cuando preguntas algo. Esto en Europa empezamos a no verlo y a mí me ha sorprendido que una ciudad tan grande sea capaz todavía de mantener un nivel de tranquilidad relativo. Relativo, evidentemente, con otras ciudades, pero relativo y muy agradable para una ciudad realmente tan grande como esta. Muchas gracias. De nada.